medicamento que vamos a tener en cuenta es el salbutamol. El bromuro dipatropio o los anticolinérgicos puede ser como coadyuvante de los broncodilatadores, pero cuando usted ve que el paciente no sale con eso, con el salbutamol no responde, ¿verdad? Usted le va a colocar bromuro dipatropio. Y ese paciente debería mejorar. Si es asma, ese paciente debería mejorar solo con un broncodilatador y con un esteroide. Si no, usted, bueno, usted va a usar los glucocorticoides sistémicos, ahí le tengo las dosis en que vamos a usar, ¿verdad? Más o menos lo que usted pone de 3 a 5 días en niños y de 5 a 7 días en adultos es lo que usted dura, pero eso es muy individual. De los glucocorticoides sistémicos es muy individual para cada paciente. Depende de muchas cosas. Pero más o menos usted que le ponga un ciclo corto, ese paciente usted no lo debe dejar salir de ahí sin su prednisona. Si usted lo sacó, ese paciente usted le continúa con su prednisona, ¿verdad? ¿Cuándo usar la adrenalina? Adrenalina solamente usamos en el contexto de que nos llegue un paciente con una reacción anafiláctica, pero que nos haga broncoespasmo, ¿verdad? O que ese paciente, o que usted haya utilizado el broncodilatador, haya utilizado todos los medios y usted no se nebulice. Por ejemplo, si ese paciente, si es un niño, estamos en edad pediátrica, usted tiene un CRUB, bueno, usted utiliza adrenalina, pero tampoco es de lo primero que va a usar, ¿no? Sulfato de magnesio y metilsantina no se recomienda. O sea, hay falta de evidencia, pero mucha falta de evidencia en que usted use sulfato de magnesio o metilsantina en una crisis de asma. Y fíjense, esto que les quiero aclarar, los antibióticos no deben utilizarse de rutina, por favor. Eso escríbanlo, el uso de antibióticos. En el 2025 ya nosotros no vamos a tener antibióticos que usar. Porque se han usado tanto antibiótico de forma siniestra, diría yo, en esta pandemia que me aterroriza. Totalmente. Me aterroriza. Nosotros en el 2025 no nos vamos a morir por cáncer, porque hay millones de quimioterápicos, pero nos vamos a morir de una infección en una uña, porque no vamos a tener antibióticos que nos respondan. ¿Ok? Entonces esto es algo que les quiero dejar, o sea, que por favor tomen conciencia, porque ustedes son los médicos del futuro. O sea, ustedes en 1 año, 2 años van a estar en esas emergencias. Entonces, por favor, no usen antibióticos a menos que el paciente tenga una infección bacteriana. El COVID no se muere con acitromicina, coño. No, es así. Es así, es para que no se olviden más nunca de lo que les estoy diciendo. Porque, ¿qué pasa? Ustedes pasan por aquí y cuando llegan a la emergencia, se ponen a imitar, y me disculpan lo que voy a decir, a los colegas, cónchale, por no decir la palabra que quiero decir, que se ponen a mandar al paciente, pero doctora, no me va a mandar antibiótico, y por quitarse a la gente de encima le mandan acitromicina, y ya la acitromicina no sirve para nada, para absolutamente nada. Porque hacemos resistencia. Porque hay resistencia por el uso indebido. Porque usted va para la farmacia y hasta el farmacéutico no es tan atrevido que te manda penicilina. Entonces, muchachos, por favor, no usen antibióticos, porque los virus los combate usted con su inmunidad. Si quieren, mándenle en vitamina C al paciente. Todavía les admito que le hagan gastar ese poco de vitamina C, que nunca en su vida tomó vitamina C y ahorita, no, en 2 meses cree que va a tener las dosis suficientes de vitamina C para defenderse. Mentira. Eso es mentira. Usted formó su inmunidad durante su adolescencia, cuando usted comió bien. ¿Ok? Pero usted, a última hora, ahorita, metiéndose yo no sé cuánta vitamina D, mentira. Olvídese. Ahora sí, vacúnese. Eso sí. Eso sí le va a ayudar a no tener COVID. ¿Ok? Porque ahorita estoy esperando que una colega se recupere porque no se vacunó.
Estoy esperando una colega de allá, muy querida mía, que está pasando por un COVID, que estuvo malísima, para echarle el regaño que se merece porque no se vacunó. Eso no lo puedo creer. ¿Ok? Eso no se puede creer a estas alturas. Entonces, fíjense, mucolíticos, antihistamínicos y antisuxígenos no tienen absolutamente ninguna utilidad. Ni en crisis, ni en ningún momento de la vida cuando usted tenga gripe. Porque el mejor mucolítico sigue siendo el agua. Si usted necesita que su paciente expectore, N-acetilcisteína es lo que le va a poner, más nada. La oxolamina, todas esas pajuatadas no sirven para nada, absolutamente. ¿Ok? Así que el mejor expectorante, si ese paciente no toma el agua suficiente, no va a expectorar. Ajá. Si tiene antihistamínicos, antitusígenos, no, porque usted no va a trancar la tos, usted no va a evitar la tos, usted la va a hacer productiva. ¿Ok? Antihistamínico, no. Ahorita en este momento no, porque usted qué va a hacer en plena crisis poniendo loratadina. ¿Para qué carrizo? ¿Para qué carrizo le sirve la loratadina en un momento de crisis? ¿Qué es una crisis asmática? Es la broncoconstricción. ¿Qué tiene usted que dar? Un medicamento broncodilatador. Eso es lo único. Porque esa es la fisiopatología de la enfermedad. Súper conocida, una de las más conocidas de todo es el asma. Entonces, no nos pongamos a inventar. Entonces, no, que si mucolítico, que si, ay, doctor, y no me va a mandar nada para la tos. Bueno, hay pacientes de pacientes, ¿verdad? Yo una vez tuve un alumno que me llevó un récipe y me dice, doctora, mire, mi abuela fue un alumno, mi abuela fue para su consultorio y usted le mandó un jarabe para la tos. Y yo le digo, pues su abuela debe ser de esas pacientes fastidiosas que si usted no le manda un jarabe, va a salir de aquí diciendo que la doctora no sirve para nada porque ni un jarabe me mandó. ¿Ok? Entonces es muy importante hablar con los pacientes, ¿verdad? Que los pacientes conozcan la realidad. Es preferible que usted se esté, póngale el total de la consulta o el 80% de la consulta, explicándole al paciente que la tos es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Y que en vez de gastar ese dinero en eso, ¿verdad? Gaste dinero comprando comida, por ejemplo, ¿verdad? O comprando naranja para que tome vitamina C, o limón para que compre vitamina C, o mandarina. Entonces, a que se compre un jarabe que no le va a servir absolutamente para nada, si no toma agua. ¿Eh? Porque los ancianos, pues, no toman agua. Entonces, eso es. Si nosotros tenemos un tratamiento en crisis, pues vamos a tener un tratamiento de control. El tratamiento de control, más o menos una crisis, como le dije, ese es el tiempo corto que yo uso. Póngale hasta 10 días, un ciclo de prednisona. Dependiendo del paciente, usted puede prolongarlo hasta 15 días. Si el paciente llegó con un asma, o sea, si es un paciente de asma severa, es un paciente de asma moderada, dependiendo, usted le va a dar eso. Pero después usted le va a poner un broncodilatación de acción prolongada, ¿verdad? Más un corticoide inhalado, que era la pregunta que me hacía, creo que Carles o Alejandra, no sé, que me preguntaban cuándo usaba yo. Bueno, este es el momento de usar este broncodilatador con el esteroide inhalado, que generalmente vienen en combinación. ¿Ok? Generalmente los broncodilatadores de acción prolongada que usted más usa ahorita son el salmeterol, el formoterol, por ejemplo, y hay muchas combinaciones que se usan. En asma más que todo eso. En EVO sí tiene usted más combinación de broncodilatador con anticolinérgico como el bromodipatropio. Ajá. ¿Cuándo usamos nosotros inmunoterapia? Bueno, la inmunoterapia es uno de los tratamientos de control, digamos, ahorita muy en boga, y usamos el omalizumab, que es una anti-inmunoglobulina E, un anticuerpo monoclonal, que se usa tanto por vía subcutánea como vía sublingual, se usa generalmente en los pacientes con antecedentes de asma grave, con antecedentes o con riesgo para ser un asma potencialmente fatal o de riesgo vital.
En cuanto a vitaminas, pues como se dice que el asma es una inflamación y que hay un estrés oxidativo en toda esta cascada inflamatoria, pues se dice que al tomar vitaminas, eso no tiene mucha evidencia tampoco, pero es cuestión como de interrogar al paciente y si su paciente ve que come poco, que come menos, pues entonces usted pues mándele su complejo, su vitamina. Pero bueno, y en cuanto a la vacunación, está dentro del tratamiento de control porque pues la vacuna de la influenza es muy importante ponérsela a todos estos pacientes porque la influenza o los virus son los mayores desencadenantes de broncoespasmo. Entonces, con más frecuencia. Entonces, por supuesto que la vacunación para la influenza es muy importante, estar siempre vacunado en forma anual. Les pongo aquí seguimiento tras enfermedad por COVID-19. ¿Por qué se los pongo? Nosotros de COVID sabemos poco. Yo pienso que hemos investigado mucho y hacemos muchas cosas, pero en realidad sabemos poco porque apenas tenemos que 2 años con esto. Entonces, las consecuencias, ¿qué es lo que he visto yo? En verdad, mi práctica médica ahorita está reducida, yo diría que hasta un 30%, pero en los pocos pacientes que yo he visto con COVID, pues, y casi todos en mi familia, los que han hecho COVID y son asmáticos, han hecho asma. Y es tan, digamos, desgraciado este virus, que inclusive hasta un mes después, tú puedes ver que los pacientes asmáticos, bien controlados, te hacen asma. ¿Okay? Afortunadamente no crisis severa, pero sí, te hacen asma. Y tú lo ves posteriormente, o sea, pacientes que estuvieron asintomáticos por 1 año, que hicieron COVID, y al mes del COVID, a los mes y medio, así como se desarrollan las otras complicaciones que se han visto de COVID, tanto inmunológicas como miocardiopatías, etcétera, tú ves que los pacientes, los ebóticos te hacen su exacerbación y los asmáticos hacen su crisis. Entonces, el seguimiento tras la enfermedad por COVID es para aclararles que el hecho de que nosotros ya sabemos por lo menos cómo es exactamente la transmisión. Entonces, al principio, pues no se hacían espirometrías, no se hacían, no se trataban a los pacientes que tenían tos X. Yo pienso que en mi experiencia, la mejor forma de evitar, o sea, el hecho del uso, el debido uso del tapaboca, es mejor prevención para COVID, la vacunación y el uso debido del tapaboca. Porque ni siquiera el lavado de manos, porque sabemos que si usted usa el tapaboca y no se limpia los mocos, no se quita el tapaboca para limpiarse los mocos, eso es uso indebido del tapaboca. El uso debido del tapaboca es que usted no haga eso. Que usted estornudó y se quedó con sus mocos ahí, ¿ok? Y que si usted va para el baño y se sacude su nariz, usted debe lavarse las manos. Eso es inclusive educación mínima de todo. Entonces, bueno, muchachos, si tienen alguna pregunta acerca del tratamiento, me interesa esto. Me interesa que quede claro porque quienes van a tratar a mis pacientes asmáticos son ustedes. Doctora, sí, ya no se utiliza tratamiento como el Montelukast cuando es de control. Mira, tú sabes que el Montelukast, yo diría que ahorita, una de las ventajas que nos dejó la pandemia es que tenemos acceso a casi todas las revistas gratis. Yo que no podía pagar ninguna, hasta en el New England estoy inscrita ahorita. Entonces, fíjate, ha habido muchos casos en los últimos 3 meses reportados acerca de, no es una evidencia, ni siquiera diría yo que ve, o sea, no es una evidencia, pero sí han habido casos reportados de trastornos o de problemas depresivos asociados al uso prolongado de Montelukast y de Singulair, o sea, de Montelukast, pues. Entonces, en vista de eso, pues uno está como que, ¿ok? Pero en verdad ese era un recurso. O sea, hasta ahora nosotros
usábamos ese recurso. Antes de llegar a la inmunoterapia, pues los pacientes se trataban con Montelukast. Yo, como a mí no me gustaba usar, cuando salió el Montelukast, yo en los pacientes pediátricos no los utilizaba. Yo generalmente uso antihistamínicos tipo cetiricina o loratadina para prevención en los muchachitos. Entonces, en esa época, inclusive con discusiones en pediatría, nos quedábamos de acuerdo con que usáramos, ya cuando la desloratadina salió, cuando salió la cetiricina, ya empezamos a usar este tipo de medicamentos que tenían menos efectos colaterales. Entonces, en la edad pediátrica, yo creo que nos pudiéramos quedar. Y algo que no les escribo, que antes los escribía, pero que se los voy a decir porque es importante, es la natación. La natación es yo digo que es uno de los mejores, lo tengo como experiencia en mi familia. Mis dos hijas son asmáticas y mi hija empezó a practicar natación, la mayor, porque era asmática. Y yo pues desesperada porque su primera crisis la hizo en mi primer año de posgrado de neumonología. Y leíamos en ese entonces que se iniciaba la natación, y te estoy hablando porque pues mi hija es una vieja, tiene 30 años. Entonces, te estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, se hacía la natación. Yo tuve experiencia muchísima, yo mandé muchísimos niños a natación y mejoraban, increíble con la natación, con el solo hecho de nadar, previo tratamiento preventivo. Es decir, pacientes que yo le ponía Montelukast, iniciaban la natación, aprendían a nadar, porque no es el hecho de que tú te metas en la piscina, es el hecho de que tú comiences a ser libre, o sea, el nado libre, ¿ok? Comiences a hacer el ejercicio de nadar, ¿verdad? Y nadar por lo menos 3 veces a la semana, hacer unos, ¿qué te digo yo? Unos 200, 300 metros de nado continuo, ¿ok? Entonces, eso es como si el bronquio levantara pesas y en verdad mejora. O sea, la experiencia es, y hay estudios bien conducidos del hecho de que la natación mejora. Y no solamente la natación, cualquier deporte. Lo que pasa es que la natación, pues es, digamos, menos, sí, digamos, es más práctica en el sentido, pero tú puedes practicar cualquier deporte que haga que hagas respiraciones profundas, ¿no? O sea, lo que uno hace, por ejemplo, cuando trota. Lo que pasa es que es más difícil si tú eres asmático y haces ejercicio, para llegar a trotar, es mucho más fácil nadar, porque empiezas más lento, ¿sí me entiendes? El proceso, o sea, es más lento el proceso. Para tú llegar a nadar, primero nadas la mitad de la piscina, después vas a nadar una, después así, poco a poco vas adquiriendo tu resistencia, pues. Entonces, es mucho más fácil. Adquirir esa resistencia hace que el bronquio se fortalezca y mejora muchísimo. Entonces, la natación, yo también le mando a mis pacientes a nadar. Ajá, ¿otra pregunta? Profe, sí, yo tengo una pregunta. En cuanto al tratamiento, por ejemplo, en Ajá. caso de una crisis hipertensiva, que no se dispongan glucocorticoides, o sea, corticoides sistémicos, o mejor dicho, la eficacia de los corticoides sistémicos versus los que están en presentaciones de aerosol. ¿Cuál se preferiría? Y si no, y qué tan viable es el uso en el caso de una crisis hipertensiva, los Ajá. corticoides. Hipertensiva. Perdón, una crisis, una crisis Mira, asmática. mira, si el paciente tiene una crisis de asma y tiene una crisis hipertensiva, nos llama al cardiólogo, Ay, ¿viste? Para que ay, contigo, porque a juro le tienes que poner esteroide y el esteroide le va a subir sí. la tensión, así que estamos Ah, mal. Entonces, entonces mira, ajá. bueno, generalmente la beclometasona es uno digamos, de los viejos y muy efectivos broncodilatadores inhalados que existen, esteroide inhalado, ¿verdad? La beclometasona. Sin embargo, y en potencia, la beclometasona es muy buena, pero la budesonida, pues es tan potente como la beclometasona, ¿verdad?
yo diría bastante potente como la beclometasona, pero la puedes usar. De hecho, yo creo que es una de las más populares, o sea, es la que más se usa. O sea, tú ves que a ti vas a la emergencia y te piden budesonida. Pero en una crisis de asma, a menos que tú no tengas el esteroide, por eso te digo, endovenoso o inhalado, si la crisis de asma, fíjate, si tú has puesto 3 puffs, una crisis de asma con el broncodilatador debería bastar. Y con salbutamol debería bastar. ¿Ok? Si tú no sales con el broncodilatador, ¿verdad? Es que vas a colocar el esteroide, pero tú vas a esperar por lo menos una hora. Colocando puff de salbutamol. Ta, 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 ta. Y si tú no tienes, pues vas a usar lo que tengas, beclometasona o budesonida. ¿Cuál es más potente? Yo diría que lo más potente es el esteroide sistémico, pero vía inhalada, tanto la budesonida como la beclometasona, las dos son buenas para usar, pues. O sea, tú usas budesonida inhalada en puff, también puedes usar. Colocas 2 puffs de budesonida. La budesonida generalmente viene de 200 miligramos, un puff te da 200 miligramos de budesonida o 50 en la edad pediátrica, ¿verdad? Entonces, tú puedes usar hasta 1200 miligramos en pediatría y hasta 2000 miligramos en adultos. ¿Ok? De budesonida o beclometasona, entendido. lo que tengas. O sea, por eso te digo, lo que tengas. Cuando tú, otra cosa es, acuérdense de el tratamiento de las enfermedades de vía aérea superior. Acuérdense de tratar su sinusitis, de tratar su obstrucción de vía aérea, eso es muy importante, y eso también ustedes lo tienen que tratar con esteroide tópico, nasal, ¿verdad? Porque los pacientes generalmente que tienen asma tienen hipertrofia de cornetes, etcétera, etcétera, y hacen rinosinusitis. ¿Eh? Ajá. ¿Algo más? Doctora, en los pacientes que podrían desarrollar cuadros posiblemente fatales, ¿verdad? Ajá. Ellos son pacientes, mencionamos, que visitan numerosas veces el centro asistencial por tener crisis. En estos pacientes es frecuente que por el uso excesivo del medicamento desarrollen epistaxis, porque bueno, aumenta la presión de las arterias en la cavidad nasal y a veces los tratamientos como que ya no es el ideal. ¿Cómo sería el curso resolutivo en estos pacientes que tienen esta sensibilidad? O sea, se les rompen los vasitos de la nariz y ya no podemos como que recomendar como de primera mano el corticoide inhalado, precisamente por eso. No, pero es muy poco. Yo he visto muy poca sensibilidad. No, las epistaxis tú tienes que buscar, si hay pacientes que tienen epistaxis, o sea, es del medicamento inhalado, no. Acuérdate que tú, por eso es que se recomienda el uso del espaciador. Cuando tú usas esteroides con espaciador, si tú tienes la habilidad X, tienes que mandar a ese paciente al otorrino, saber por qué está sangrando, porque hace epistaxis, ¿verdad? Pero eso es muy fácil dependiendo de qué tan grave. O sea, si es muy grande la epistaxis, pues el otorrino ya tendría que hacer una, ¿cómo se llama? O sea, ya tendría él que intervenir y colocar, eso ellos generalmente colocan una obstrucción, pero normalmente tú puedes colocar tapones de adrenalina en esos pacientes y cambiar, no hacer nebulización, sino hacer la inhalación con espaciador. ¿Sí me entiendes? Del medicamento. Pero tienes que usarlo. Tienes que usarlo porque a ti te va a matar la crisis de asma, no la epistaxis. Es igual que un paciente que tú usas salbutamol, por ejemplo, el salbutamol generalmente hace taquicardia porque tú tienes receptores beta 2 cardíacos, ¿verdad? Entonces el paciente te puede llegar a ti a hacer 120, 140 de frecuencia cardíaca con el salbutamol, pero tú no tienes otra cosa. A ti te va a matar es que el paciente no respire, que el paciente tenga una broncoconstricción severa.
¿verdad? Si ese paciente hace una taquicardia por encima de 150, tú tienes medicamentos que puedes usar, ¿verdad? O que el cardiólogo va a usar para disminuir la frecuencia cardíaca, pero no tienes más recursos para broncodilatar, a lo que me refiero. Tenemos muy pocos medicamentos broncodilatadores, comparado con los efectos colaterales que ellos causan, tú los puedes resolver. O sea, muchas veces tú vas a ocasionar en los pacientes efectos colaterales por el uso de medicamentos que a juro, o sea, es poner en una balanza el riesgo-beneficio del medicamento. Gracias. Bueno, entonces, si es todo, vamos a dar la otra clase, hoy es que jueves. Hoy es jueves. Te aviso si logro cuadrar, es que no revisé las otras clases, no sé si tengo clase de Boga, en lo que tú me mandaste, Carle, no sé. Ok. Si la tengo actualizada, entonces dame hoy, yo leo a ver qué hay, y yo mañana te aviso si tenemos, entonces sí, mañana, no, mañana también tengo que salir en la mañana, entonces mañana sería a la misma hora, a la 1. Ok. Digo, Ok. a la 1 de mi hora y a la de 5 de ustedes aquí. 5 de la tarde, ok. Ujú. Sí, porque más tarde, pues yo puedo más tarde, pero también es muy tarde para ustedes. Sí, claro. Entonces, exacto. Entonces, está bien. Entonces podemos hacer una clase mañana y si no, no importa porque tenemos cuánto tiempo ¿cuánto dura el bloque? Hasta finales de febrero. Por eso tenemos suficiente tiempo y generalmente las clases más largas mías son asma y la logré reducir, generalmente la doy siempre en 2 clases y hoy la di en una y el EVOP que es más largo y cáncer que es un poquito tedioso, pero de resto de resto las demás son bastante cortas y podemos fácilmente, no son tan... Ahora en cuanto estoy pensando también en la evaluación, que a juro tengo que evaluarlos, ¿no? Sí. Yo sí no quisiera evaluarlo, en verdad. Pero no tiene que ser parcial a juro, profe. Exacto. Puede eso haber otras modalidades que sean más interesantes. ¿Cómo cuáles? Oral. Podemos hacer seminarios o conversatorios vía online para no perdernos la interacción con ustedes cara a cara. Pero aquí nada más estoy viendo, por ejemplo, yo estoy solamente viendo a Juan Bertinato, el resto no estoy viendo a más nadie. yo estoy aquí. Pero es que no, yo tampoco lo sé poner aquí, es que no sé. Ya, aquí donde dice. Porque creo perdón, creo Lo que pasa que es en que Google se Meet aburrieron le muchos, va mira, a mostrar la opción. habían 45 y ahorita nada más hay 29, se aburrieron. Siempre pasa algo. Se aburrieron con la clase, se aburrieron los muchachos. La doctora Nelly dijo que le mandáramos saludos. Ella también estaba un poquito complicada con la evaluación, pero está estudiando la posibilidad de hacer seminarios, pero no es un seminario que vamos a hablar 2 horas o algo así, sino que, por ejemplo, usted nos asigna, puede ser casos clínicos, puede ser un día de presentación de casos clínicos, y pues no es toda la nota, pero es como un complemento para que no solo, porque ella dice que no solo quiere evaluarnos con un examen, sino que también haya una interacción así online. Ok. Bueno, es que generalmente mis exámenes son casos clínicos. Eso es, yo hago un caso clínico y les hago de ahí, de ese caso clínico hago la pregunta. Hago las preguntas. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos son ustedes? Profe, piénsenlo. ¿Puede por favor decirnos la literatura recomendada? Internet. Google académico. Actualización. Usted pone actualización. Eso es lo que yo uso. O sea, libros. Mira, libros, yo hace mucho tiempo que no, ¿cómo se llama? Generalmente las clases las hago por las guías de Sobetórax. No sé qué tan acceso, pero no, estas no las he vuelto de verdad, esta de asma que tengo, tal cual se las copié, porque yo en verdad mis láminas nunca las copio, pero en verdad tenía pereza
para hacer, ¿cómo se llama? A mí no me gusta mucho escribir en las diapositivas, pero ahorita me pasé de mucha pereza. Entonces, no tenía tiempo para hacer figuras. O sea, yo generalmente hago muchos dibujos y con los dibujos, pero en realidad, fíjate, pues literatura no te digo. O sea, literatura medicina interna, porque ahí con este Harrison y esas cosas, no sé qué tal ahorita, cómo estará. New Pero England. sí, acostúmbrense a eso. O sea, acostúmbrense a actualizarse de esa manera, o sea, con las revistas. Es que eso es, ahorita uno habla de evidencia, ya no es, se usa el salbután porque te da la gana, ¿no? Ahorita, cuando tú dices que hay evidencia A es porque se han visto millones de pacientes en tantos años que te comprueba que la broncodilatación la da el salbután. Esa es la forma actual de la medicina. Entonces, ya la rigidez de los libros no sirve para nada. Así de fácil. Entonces, ya es investigaciones que tú tengas o eso. Tú quieres actualizarte. Esto que yo les acabo de dar es la actualización del tratamiento. Fíjate, la clasificación, nosotros nos matamos años. Claro, en los congresos nos lo pagaban, nosotros no gastamos nada, nos lo pagaban los laboratorios. Entonces, nos encantaba hacer consensos de el GOL, el no sé qué, el X, ¿ok? Pero ahorita no, ahorita ¿de dónde Carrizo vas a ir tú por un congreso? ¿Quién te va a llevar si ya ni visitadores médicos hay? Entonces, esto cambió. Entonces, la actualización es basada, o sea, tienes que actualizarte, porque a lo mejor lo que yo te estoy dando ahorita ya para el año que viene ya cambió. ¿Ves? Fíjate, la clasificación del asma, toda la vida. Ah, bueno, yo creo que aquí les puse una última porque a mí me gusta, porque esta que tú, creo que, pero no sé qué pasó. Esta, miren, que es un control de clínico actual de cuando el paciente está controlado, parcialmente controlado o no controlado. Eso sí es viejito, pero a mí me gusta porque cuando tú haces la presentación de un paciente o cuando tú quieres en tu historia clínica llevar un récord, a ti lo que te interesa saber es si ese paciente está controlado o no. ¿Okay? Si los medicamentos que tú le mandas le bastaron o no. Entonces, por eso me gusta esto. ¿Okay? Porque es un control clínico que eso, que te clasifica a los pacientes si tuvo síntomas diurnos, si tiene limitación de las actividades, si hay síntomas nocturnos, si tiene necesidad de medicación de rescate. La medicación de rescate es aquella medicación que tú haces, ¿cómo se llama? En intermedio, o sea, en el día. O sea, el paciente, qué sé yo, caminó de aquí al otro edificio, se cansó y usó medicación de rescate. O sea, ¿cuántas puffs de salbutamol usa él fuera de su horario? Si yo se lo mandé cada 8 horas, él tuvo necesidad de usar ese salbutamol porque sintió disnea y específicamente se hizo un flujo pico y el flujo pico fue menor de 70, entonces tuvo necesidad de usar salbutamol. ¿Cuántas veces lo usó? Entonces, eso te da. Pero sin embargo, ahorita, el uso de todos estos medicamentos, la combinación de los medicamentos, el broncodilatador con el esteroide inhalado, ha mejorado y ha controlado muy bien el asma. Pues. O sea, muy bien. Y la mayoría de los pacientes, sobre todo porque hay mucha educación en cuanto a eso, al uso de los medicamentos. Entonces, en verdad, lo más importante es eso, saber qué es un asmático, saber cómo tratar una crisis de asma y lo demás, pues, ya para controlar el paciente, pues ya es eso, ya el broncodilatador. Siempre háganle a ustedes si se quieren quedar con los pacientes. Aquí he notado, aquí los médicos generales son muy toderos, aquí en México, entonces te derivan poco a los especialistas. Entonces, pero maltratan a los pacientes. Es decir, no tratan al paciente como debería. Se quedan cortos. Entonces, no es bueno. Por eso es que la calidad de medicina que nosotros tenemos en Venezuela, esa es la medicina. Porque nosotros no somos tan toderos y le damos
cabida las especialidades. O sea, si tú sales de ahí, como médico general, tienes que tratar las crisis de todo. Saber cómo tratar las emergencias, prepararte para tratar una emergencia. Ya todo lo demás, pues derívalo al especialista. Eso no quiere decir que tú tienes que tener conocimiento. ¿Para dónde vas tú? ¿En serio? ¿Tú sola? Ay, Dios mío. Bueno. Ajá, muchachos. Entonces quedamos así. Yo, si ahorita me pongo, dentro de un ratito, porque me cansé. Ajá, dentro de un ratico me pongo a leer y yo le aviso con Scarlett si tenemos la reunión mañana, ¿ok? Ok, doctora. Está bien. Gracias. Y si hablé mucho, pues me avisan. Entonces hago la clase más corta.